Bien, estamos con el abogado Álvaro Espinosa Burgos, quien es el decano titular de la Facultad de Ciencias de Educación Física acá en la Universidad de Guayaquil. Con él vamos a tratar temas importantes a su gestión dentro de su cargo. Y bueno, gracias por recibirnos en su despacho, doctor Álvaro Espinosa Burgos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Marcos, estimado Héctor. Bienvenidos a esta su casa, a la casa grande del deporte y de la actividad física de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. Okay. ¿Cómo está la salud, señor decano? Que es importante saber cómo está el estado de ánimo, la salud, que es importante para que el ser humano pueda entregar toda su fortaleza en bien de la institución, en bien de los estudiantes. Bueno, hablar de la salud voy a hablar de forma genérica, general. Después de que la humanidad pasó una pandemia en la cual estuvimos con un proceso de aislamiento forzado en la cual nos vimos desmotivados desde todo punto de vista emocional, físico y de salud. Tal es así que las afectaciones por salud fue que fallecieron muchas personas por sus bajas afectaciones inmunológicas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué se comprueba en ese momento? Que la actividad física era la esencia para recuperar al sujeto, era la esencia para que el sujeto recuperara la salud y pudiera enfrentar al COVID, al efecto pandémico. Este tipo de acción despertó un interés a nivel de la parte científica mundial, donde quedó demostrado que el 50% dependía de tener una buena condición de salud para enfrentar este tipo de pandemia. Que el otro 25% era la nutrición y que otro 25% era el estado de ánimo del sujeto, para no decaer con alguna afectación. Y eso está comprobado, está en los registros. ¿Por qué muchos deportistas no se vieron afectados? Y si usted puede investigar qué deportista se vio afectado por el COVID, son muy bajos o insignificantes en comparación al sujeto común, que no practica actividad física y que ha venido teniendo una vida sedentaria. El sedentarismo conlleva a la obesidad. Esta enfermedad conlleva a otras patologías como son los problemas cardíacos, la hipertensión, y se degenera toda una serie de afectaciones pulmonares por la poca defensa que tiene el sujeto de forma inmunológica. Abogado, pero el cuadro realmente era preocupante, ¿verdad? Porque en Guayaquil específicamente habían contenedores, habían embalados, ya no habían espacios en los hospitales, no había espacio en los cementerios, los médicos fallecían, las enfermeras fallecían, los que eran funerarios fallecían y las esposas de las personas que habían fallecido de COVID no se acercaban precisamente por no contagiarse y no fallecer. Era un cuadro realmente preocupante. Sí, pero ¿qué sucedía? Que su fortaleza o su inmunología podía enfrentar de mejor manera a la enfermedad. No es que la enfermedad no estaba, la enfermedad estaba, pero no afectaba al sujeto como afectaba a cualquier otra persona que no estaba debidamente preparado o acondicionada físicamente y orgánicamente. Porque el tema no pasa solamente por lo anatómico, sino pasa por lo fisiológico. ¿En qué condiciones nos encontramos realmente? Y eso, ¿quién fortalece? La actividad física. Una buena nutrición, que tiene que ser, pero buena nutrición. Alimentarse. No comer ni llenarse. Así es. Entonces, tenemos que saber cómo debemos alimentarnos o nutrirnos adecuadamente para que los valores que necesitamos ingerir para nuestro cuerpo, estos sean los necesarios, no los excesivos.
Porque si tú tienes también en exceso, es como que tienes una bodega llena y además si ese producto es perecible, se te va a dañar. Entonces, estas son las particularidades que se presentaron. ¿Por qué las personas no se acercaban al otro? Porque desconocían lo que estábamos viviendo. Todo el mundo desconocía. Esto nadie sabía, ni los científicos sabían que a él se enfrentaban. Entonces, al no saber y el desconocimiento era el temor mucho más grande. Nosotros, como seres humanos, somos temerosos a lo desconocido, a lo que no entendemos, a lo que no conocemos, a lo que no sabemos. Y a lo que no vemos, y a lo que no vemos, porque la enfermedad no se veía, solamente Así es, así es. Contagiaba y... Pero me imagino yo que usted tiene que haber recibido muchas llamadas, familiares y amigos, con respecto, obviamente, cuando decían tener fuerte sistema inmunológico. Entonces lo llamaban, usted que es decano de la facultad o usted que es su decano en su tiempo. Bueno, en ese momento yo era profesor. Profesor. Era profesor investigador y lo que se recomendaba, ¿qué se recomendaba? Que hicieran rutinas de ejercicio. Y comenzamos a hacer rutinas de ejercicios para los hogares, donde podían trabajar mamá, papá e hijos. ¿Qué implementación tenían que utilizar? Reciclajes, lo que tenían en la casa. Rollos de papel higiénico, los tachos, los baldecitos, las sillas. Crear ejercicios que le permitiera al sujeto poder hacer una movilidad rutinaria diferente cotidianamente. Esto ayudó a enfrentar este encierro que teníamos de forma dispuesta por las autoridades, por las gobernanzas locales e internacionales, que teníamos que tenerla, y gradualmente irla mejorando, irla recuperando, hasta que la fuimos aceptando. Este confinamiento, de alguna forma, también más allá de lo que provocó muertes y incertidumbre, miedo, pánico en la gente, había muchas familias que por diferentes y miles de temas no estaban tan unidas. Estaban resentidas, enojadas, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, cuñados, y de repente la necesidad de obviamente de buscar una solución familiar se fueron uniendo. Esos son los pruebas, todo tiene pros y contras, ¿no? O sea, eso es lo positivo de lo que se logró obtener. En el desarrollo académico, ¿qué se logró? De que comenzó a despertarse el interés de saber cómo manejar las herramientas digitales. En este momento estamos hablando de la inteligencia artificial. Hace 3 años no teníamos idea de todas estas temáticas. ¿Por qué? Porque no eran necesarias, porque la presencialidad captaba los espacios laborales en todo sentido, hasta la de la formación misma. Pero la necesidad de tener y conocer herramientas que te permitan interrelacionarte con el que se encuentra, con el otro que se encuentra fuera del país o fuera de tu casa, porque tú con el vecino no te podías comunicar sino que por medio de teléfono. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Comenzamos a aprender a usar, aprender a utilizar las herramientas digitales. También había un punto importante que sí vale la pena. Se cambiaba de protocolo. Y decía, ya no anticoagulantes, no antidepresivos, no anti... Pero acuérdense, cuando recién empezó la pandemia aquí, que llegó en febrero, marzo, que comenzaron a llegar, porque la pandemia comenzó desde enero en otros países, en diciembre de los otros países. Entonces, ¿qué sucedió? Recomendación de la representante de la Organización Mundial de la Salud, que estaba aquí, dijo, no es necesario utilizar los tapabocas. Ella lo dijo. Pero en ese momento era la autoridad de salud. Entonces, ¿qué pasa? La gente se confió de eso. Pero cuando vieron la necesidad de que este contagio tuvieron que usarse. Esa señora nunca más apareció en los medios de comunicación, y desapareció. Ni se le escucha hasta el momento. ¿Qué habrá pasado con ella?
Espero que no le haya pasado alguna afectación con el COVID. Pero nunca se volvió a hablar de la señora. El gobierno que estaba ya era de Lazo, dijo, señora, no la tomen, no la consideren. Porque ella fue la que recomendó equivocadamente, desacertadamente, que no usáramos los protectores bucales. Que quizás hubiéramos enfrentado de mejor manera ese momento. Que los guantes eran excesivos, sí, pudieron ser excesivos, pero también fue una alternativa para decir que tienes que tener cuidado de higiene. ¿Cuántos docentes aquí se vieron afectados por esa pandemia? ¿Fallecieron? ¿Quedaron con secuelas? ¿Cuántos enfermaron se recuperaron? Bueno, muy grave, ¿no? En los estudios que se han realizado, que hemos hecho, nosotros estamos haciendo estudios de FCI justamente, tenemos en una muestra tenemos a nivel de la universidad 400 docentes que se sintieron afectados y que están pasando todavía con las afectaciones pulmonares. Los estragos. Las secuelas pulmonares que no se coligen todavía. ¿Por qué? Porque no realizan una actividad física apropiada para recuperación. ¿Y aquí cuántos docentes se vieron afectados? Aquí en la facultad se vieron aproximadamente 17 docentes. Sí, no, la Facultad de Educación Física. No te olvides que no todos son de la actividad física. Tenemos profesionales de otras disciplinas de conocimientos que son aleatorias para el desarrollo profesional, pero no son el 50% del claustro docente que nosotros tenemos acá, de los 49 que ahora somos, vamos a suponer 25 son de la profesión de formación y los otros restantes, que es otro 25%, son de otras profesiones que coadyuvan a mejorar el desarrollo de la profesión nuestra. Veo que usted motiva mucho el tema de la salud física. Asumo yo que usted diseñó un programa para ellos, para poderlo mejorar en las condiciones que se No, nosotros estamos haciendo un estudio y tal es así que los estudios post-COVID todavía se siguen desarrollando en el mundo, pero nosotros que estamos dando una alternativa de que se realice actividad física con lo que se refiere al uso de las instalaciones deportivas que tenemos en la facultad, especialmente la natación. ¿Por qué la natación? Porque la natación es uno de los motivadores para recuperar la mejor oxigenación del cuerpo y despeja la parte pulmonar. Los sacos alveolares, que son las partes, los alveolos, que son los que terminan en la parte de los pulmones, que son las ramificaciones. Esos saquitos son los que se revientan y esos son los que causan la muerte del sujeto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Limpiar, ¿por medio de qué? De la actividad física. También tenemos, y otro que se ha aplicado dentro de aquí, de la universidad, que hemos aplicado, es la bailoterapia, que se aplica en los diferentes escenarios para que se puedan ejecutar y realizar acciones que la persona se comience a motivar. Entonces, la Universidad de Guayaquil ha acogido muchos escenarios, muchas actividades para ayudar. Y la Facultad de Educación Física ha sido protagonista en ese sentido, porque son nuestros compañeros los que se realizan y que se vayan a hacer todo ese tipo de actividades en los diferentes estamentos de la universidad. Como hemos escuchado al abogado Álvaro, el decano ha sido muy directo, lo vemos sincero, honesto, en haber hablado acerca de su formación profesional, de su desarrollo, siendo obviamente un profesor docente de la universidad, nunca pensó llegar, en este caso, a ser decano de la facultad donde él estudió. Y no contento con eso, obviamente también estudió Derecho. Pero de deporte al derecho, realmente son aspectos muy importantes, aunque empezó en la Facultad de Medicina, quizás en la otra vida usted fue médico. Bueno, muchas gracias, Héctor, y todos los escuchas de este lindo canal. Puedo decirles que las visiones que tenemos
el recorrido que lo hacemos parto en lo personal de lo espiritual, con la fe que tengo en Dios, y Él es el que me guía para seguir adelante y ir avanzando, esbozando todos los caminos que sean necesarios para construir, porque me considero un constructivista y que quiero desarrollar lo mejor que requiere mi sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana me brindó esta formación, no una, me dio 3 formaciones. ¿Y qué más tengo que hacer para ella? Rendirle homenaje, retribuyéndole con mi esfuerzo y mi sacrificio y mi trabajo denodado para suplir todas las falencias y todas las problemáticas sociales que ellas se encuentren desde mi campo profesional. Ahí me encuentro, en ese camino y en ese trabajo estoy realizándolo, y porque eso es parte de lo que vengo realizando dentro de la Universidad de Guayaquil con nuestro rector, doctor Francisco Lenín Morán Peña, y la doctora Sofía Lobato Torres, quienes son nuestras autoridades y que han visto en este profesional a alguien en quien confiar para seguir adelante y sacar al desarrollo institucional lo que es referente a la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación está al servicio de la comunidad, hoy y siempre, y hasta siempre. Por eso podemos decir que contigo FEDER avanza. Realmente importante. ¿Cuántos años sirviendo como docente? 32 años. 32 años siendo docente, participando en los diferentes eventos. Soy docente investigador, reconocido por la CENESIC, y además estamos haciendo algunas investigaciones dentro del campo científico que me han permitido demostrar que los profesionales de la actividad física somos investigadores, somos científicos. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.